Doctora Mónica Frade, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, y acá estamos, sorprendidos como todos. Tan sorprendidos que el diputado Tailade dice que no cree que el chofer pueda escribir como lo hace, no le parece lógico ni propio que un hombre que apenas es chofer. Me pareció una de las cosas más clasistas que he escuchado en mucho tiempo en la Argentina y como excusa pobrísima, ¿no? Bueno, si ustedes pudieran tener acceso a escritos que Tailade está dejando en alguna de las causas que nosotros estamos llevando adelante, y lo que le proveen, lo que resuelven los jueces, falta que los manden a estudiar. Lo de Tailade es una cosa casi caricaturesca. Bueno, cuénteme, ¿qué cree usted que va a ocurrir de acá en más? Porque hay como una línea de subtexto, yo lo advierto en la audiencia en esta mañana, de decir, bueno, sí, está todo bien, es todo muy impactante, y de ahora en más qué, ¿no? Bueno, de ahora en más, en realidad no hay una hora en más. Eso es toda una secuencia. Miren, en el año 2008 la coalición cívica, la doctora Carrillo, inicia esta denuncia donde describe la matriz de la obra pública del kirchnerismo. Es un documento histórico porque estamos hablando de hace 10 años atrás y se están probando ahora o están apareciendo elementos que confirman uno a uno todo el esquema que ella en su momento y todo el equipo había denunciado en ese momento, donde se había planteado. Fíjense que en el año 2003 se crea el Ministerio de Planificación. Sí, Automáticamente a partir del año 2004 ese ministerio es un ministerio estrella sobre pretexto de que iban a federalizar toda la obra pública, este, con obras obviamente de mucha importancia. En los años siguientes se fue viendo cómo se ejecutaban esos presupuestos. A partir de ahí se empieza a estructurar, voy a hacer un cuentito corto, digamos, ujú, propio para la radio, pero se empieza a estructurar toda la obra pública a través de testaferros y algunos amigos también. El ejemplo más claro se ve en la empresa Electroingeniería. Electroingeniería en el año 2005 era una empresa en Córdoba, y una empresa pequeñísima, podía ser comparable con una empresa familiar que se dedicaba a televisión por cable, era una empresa insignificante. En ese momento, de la mano de Zanini, ingresa Gerardo Ferreira. mm, Pero Gerardo Ferreira era el interpósito de toda esta gente, o sea, era el testaferro de toda esa gente. Electroingeniería con los años termina quedándose con todas las obras más importantes vinculadas a la energía, inclusive hasta Yacyretá manejaron, que Yacyretá históricamente es un agujero negro en este país. Como eso nosotros podemos ir tomando otros personajes, otros empresarios que son en este momento los que han quedado en el foco, que era en realidad la parte que estaba faltando, porque digamos todo lo que era funcionarios públicos estaba más o menos delimitado, pero empiezan a aparecer la contraparte de esa coima, porque en realidad toda esta plata que estamos viendo o que describen esos cuadernos, que obviamente son una materia de prueba que tienen que ir siendo corroboradas cada una de las escrituras, cada una de las menciones que aparecen ahí, es plata de escoima y sobreprecios de la obra pública. Ese es el esquema que se había planteado y se había denunciado en el año 2008, donde ya 5 años estaba absolutamente claro. claro lo que estaban haciendo. Y lo que queda claro ahora, queda absolutamente claro, que esto estuvo estructurado, o sea, esta asociación ilícita no fue casual o espontánea, esto estuvo estructurado al punto que apareció en esos cuadernitos una persona que también la doctora Carrió el año pasado lo denunció, que era el doctor Javier Fernández, el operador de la justicia, y ahí aparece la punta con Ollarvide. Claro. Lamentablemente, el año pasado, el doctor Fernández fue convalidado como auditor de la Auditoría General de la Nación por el apoyo del peronismo, que el peronismo, llámele el racional, el que todos los nombres que están usando, pero lo apoyaron para que él siga siendo. Era un operador.
Entonces, lo que se está viendo ahora, por supuesto, la pregunta inicial suya era qué va a pasar con esto. Los allanamientos tienen que ver con qué, con corroborar direcciones que aparecen en esos cuadernos. El secuestro de los vehículos, que es, bueno, en realidad es el secuestro de los vehículos que aparecen en las matrículas, que aparecen en esos cuadernos. Apareció, bueno, fueron y recabaron información si en los lugares donde se habían comprado los supuestos bolsos se compraron o no. Y ahora vendrá también la peritación de todos los teléfonos que se secuestraron, claro. En fin, esto es un despliegue de prueba. La gente y nosotros mismos muchas veces nos desanimamos porque los juicios estos, bueno, estamos hablando de 10 años en la causa matriz, digamos, y levantan y bajan y levantan y bajan, pero en este levantar y bajar, aunque los jueces no quieran, avanzan. Sí, claro. Porque se va, ese rompecabezas se va terminando de armar, aunque los jueces no quieran, aunque los jueces se hagan los distraídos. De modo que para nosotros esto es importante y confiamos en que esto no tiene marcha atrás. Bueno, yo espero, todos esperamos, ¿no? Porque realmente... lo necesitamos. Lo necesitamos, sí, verdad. Necesitamos toda la verdad. Y necesitamos cerrar ese capítulo infame donde este país se saqueó. Y además yo diría que todo esto le abrocha. A ver, esto tiene una virtud. Esto tiene la virtud de lo fáctico. Los cuadernos están escritos, podrán decir lo que quieran, pero están. Así es. Describen una trama, describen la ruta del dinero. Yo hace un ratito hablaba con Mauricio Alessandro y le decía, porque él tiró un tema que era el famoso tema de la discusión por las libretas negras cuando fallece Kirchner. Y hay una frase del chofer cuando dice, bueno, terminado el periodo de duelo de la muerte del doctor Kirchner, reiniciamos. Y justamente, esto me lo había dicho un empresario a mí en un determinado momento, empresario del sector de medicina prepaga. Me había dicho, no, acá con Cristina se terminó todo, Cristina rechazó. Hubo un periodo en el que la voz que se hacía correr desde el poder era que se había terminado todo. Muerto Kirchner se había terminado la corrupción, claro. ¿No? En realidad hubo, claro, se reacomodaron. Claro. Cristina debió tomar la posta de todo esto, lo que significaba reconstruir también. Ella seguramente también debió reconstruir cuál era el imperio que su marido con la mirada anuente de ella había construido. Pero además, estas cosas, miren, todo el que vio la serie Escobar Gaviria recuerda cómo Escobar llevaba una libretita y anotaba todo en el bolsillo de su camisa, ¿se acuerdan? Bueno, esto yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. Si bien el chofer, en este caso, el autor de las escrituras estas, Cabo decía, y lo escuché ayer a otras personas que estuvieron mucho en este tema, que decían, en realidad él cuando empieza a escribir como un remisero. Él empieza a consignar los kilometrajes, claro. Como hace cualquier remisero que anota en una planilla dónde va, dónde llega, a quién lleva y los kilómetros. Luego fue enriqueciendo esas notas, claro. O sea que hay una transformación. Y es cierto que él mismo plantea ese segundo periodo donde ya estaba la doctora Kirchner, claro. Que además es muy difícil suponer que ella era ajena a todo esto, sobre todo una persona brillante. Sí, bueno, pero hay varios que, a ver, yo no sé hasta cuándo Alberto Fernández va a seguir fuera de... Bueno, miren, Alberto Fernández, Abal Medina, nadie que haya sido jefe de gabinete, pudo haber desconocido todo esto, nadie. Lo que pasa es que después, con el tiempo, y apelando a que la gente se olvide, van limpiando esa imagen y se van haciendo como los Carmelitas Descalzas, que nunca vieron nada, que no saben nada, que eran tipos macanudos y que ellos siguen siendo pobres y viviendo en la misma casa que vivieron. La omisión y todo el silencio de todo el círculo que estuvo alrededor es tan responsable como la acción de los que se llevaron la plata. Anoche yo quiero decirle que hago una pasadita porque no me banco infumables que a mí me resulta, intratables que a mí me resulta infumable, ¿no? Sí. Pero la defensa que intentaba el ex titular de, creo que estuvo
¿Dónde estaba este hombre que era radical y se hizo kirchnerista? Sí, por favor. Sí. Cosa Bueno, patética, mire, por amor de Dios. miren, yo me quedé hablando justamente después del programa y la verdad que lo hacía a cargo de, en todo caso, su imbecilidad, ¿no? Que tampoco creo en esa imbecilidad. Yo creo que parte del negocio es siempre en el poder. Miren, siempre alrededor del poder hay un segmento de gente, un séquito que mira para otro lado para favorecerse con ciertos aspectos que le da la cercanía al poder. Esto es una vieja historia que no se va a terminar porque es muy, el poder es atrapante y hay mucha gente que le gusta disfrutar de los beneficios porque evidentemente beneficios tiene. Entonces, todos los que no vieron nada, para mí son tan responsables como los que se la llevaron, porque fueron los que podrían haber impedido por la cercanía todo esto y no lo hicieron. Así que la verdad que yo creo que esta sociedad tendría que ser tan rigurosa con unos como con otros, y una vez por todas tenemos que meternos en la cabeza que en tiempo real tenemos que ir denunciando las cosas e impidiendo que por pasen, supuesto. porque si en el 2008 la doctora Carrió, en lugar de una loca, hubiera sido una persona que lo hubieran escuchado, a lo mejor muchas cosas se hubieran evitado. Sí, lo que pasa es que muchos de los que eligieron no escucharla, muchos de los que eligieron escucharla no es que creían que estaba loca, era preferible. Era preferible. A ver, yo he seguido en grado de detalle el tema, por ejemplo, de los siriglianos. Ahora descubren que los siriglianos tienen una empresa en Estados Unidos. De la empresa de Estados Unidos sirigliano la googleé yo en 2007 y me he cansado de hablar en esta radio. Digo, acá además hay fiscales que miran para otro lado, acá hay un montón de tipos que miran para otro lado. No, pero claro, miren, Ferreira, hoy temprano... Sí, dijo que nunca pagó una cosa. Gerardo Ferreira de Electroingeniería, dijo que esto era toda una patraña porque él había estado controlado por las máximas autoridades de la FED. Miren qué interesante lo que dijo. Justamente aludió a Echegaray, el gran beneficiado aún hoy con la libertad, cuando tendría que haber sido el primero en estar detenido. Y yo ayer hice el comentario respecto a que esto es la punta de un iceberg, porque esta gente ha hecho empresas espejos. Nosotros tenemos bastante probado el tema del BETIC con la Rosadita a través de las declaraciones del arrepentido Farín y toda la prueba que hay ahí. Ahora, el BETIC tiene una empresa espejo, Swissair. ¿Qué hacían ellos? Que es una empresa que recién ahora se empieza a investigar, por eso la gente tiene que saber que nosotros estamos profundizando todo el escándalo que ya se sabe. ¿Qué hacían? Compraban paquetes accionarios con una de empresas nacionales y con la otra compraban paquetes accionarios de empresas extranjeras. Entonces, cuando nos preguntan dónde está la plata, además de estar en los hoteles, en los inmuebles, en los cuadros, en el estilo de vida y en los autos, están en los paquetes accionarios, en empresas nacionales, empresas incluso de electrodomésticos muy conocidos y en empresas extranjeras. Esto nosotros hace no mucho hemos tomado contacto con una denuncia que había sido archivada y que nosotros estamos tratando de que levantarla y profundizar esa investigación. O sea que en realidad todavía no sabemos todo el dinero que se llevaron. Bueno, habrá que persistir y perseverar. Gracias, buena jornada, doctora. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Bueno, doctora Mónica Frade, ya continuamos.